del déficit. Eso mismo pudiéramos citar en el caso de obras públicas. Otro aspecto que nosotros incluimos en la Perdón, denuncia... Guillermo, antes de pasar al otro dato, como decía Uchi, un presupuesto es lo que tú entiendes vas a gastar en la construcción de cualquiera de esas obras. Podría alegarse que hubo un mal cálculo. En términos jurídicos, ¿cómo podría probarse que hay corrupción o que hay un uso irregular de los recursos del Estado en una situación como la que acabas de citar? Sí, lo que pasa es que eso es un esquema ya conocido de defraudación del Estado y de apropiación de recursos. Es decir, se presentan partidas originales en el presupuesto, muchas veces esas partidas en montos que lo hacen asimilables, y además de eso se hace también para manipular concursos, porque se pone entonces que esa obra va a resultar a un precio... Claro, en un concurso gana porque tiene el precio más bajo y luego lo multiplica por 15. Entonces resulta, imaginémonos que... Pero en los casos de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado no se hacían concursos. Bueno, pero todo lo que es peor todavía. Sí. Pero que la cuestión es la siguiente, además de que está desnaturalizada, porque ella es una oficina de ingenieros supervisores, y no para construir. Pero vamos a tomar ese caso. Imaginémonos qué ingenieros pueden planificar una obra que en el caso de 12 meses, y en este caso en un periodo más corto, originalmente esté evaluada en 88 millones de pesos, y termine esa obra en 1.397 millones de pesos, indudablemente que hay un error, hay una malversación, una utilización de bulto de recursos del Estado. Y entonces, ¿qué es lo que termina haciendo? Que detrás de cada una de esas obras se dan entonces desvío de recursos. Porque cuando evaluemos esas obras, nos vamos a encontrar con la siguiente sorpresa, y yo reto a los ingenieros. Nosotros tenemos nuestro equipo que podríamos ir y discutirlo in situ. Reto a los ingenieros que no se invirtieron los 1.387 millones de pesos. Porque ¿qué es lo que se hace? Detrás de la construcción de esa obra, que opera como una pantalla, una parte importante de los recursos es desviado. Y finalmente se presenta que se invirtieron. Y entonces así ese dinero desviado toma otro fin. Otra vía, otra ruta. Eso pasó tanto en el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, como pasó en obras públicas. Otro elemento que se aporta aquí no solamente es la sobrevaluación, sino la sobreejecución. Aquí, por ejemplo, aportamos cómo el Ministerio de Obras Públicas en los primeros 5 meses del año ejecutó el 76% del presupuesto. Y aquí hay una ley de presupuesto. Bueno, porque las elecciones eran el quinto mes del año. Todo eso también implica un trasiego de recursos, violando la Constitución que establece los límites del manejo del presupuesto y la ley orgánica del presupuesto. Entonces, todos estos elementos lo que estamos es aportando datos muy concretos para que el Ministerio Público haga la investigación, para que el Ministerio Público, a partir, como si fuera siguiendo un hilo, para que a partir de estos datos siga ese hilo y entonces dé con muchos de los recursos que han sido desviados y han sido malversados por parte de los detentadores del poder durante esos 8 años y particularmente en el año 2012. Un aspecto que debo, para concluir este aspecto probatorio, es algo que es determinante. Nosotros hicimos una evaluación de los viajes del presidente de la República. Durante sus 8 años de gobierno, el presidente hizo 70 viajes. Y durante ¿En qué periodo, perdón? En los 8 años, 70 viajes. Pero es interesante saber que durante esos 70 viajes, el presidente duró 392 días fuera del país, cuando uno lo suma. Es decir, duró 1 año y 27 días fuera del país. Ya eso nos da un indicativo, pero pudiera ser que el hecho de viajar al exterior un jefe del Estado no es un acto de corrupción. Ahora, ¿qué sí lo es? Que detectamos que en una parte importante de esos viajes, o una parte de esos viajes, fueron destinados, utilizando viajes de Estado y recursos públicos, para firmar acuerdos con universidades de la Fundación Global,
desarrollo, economía y desarrollo. Democracia y desarrollo. Entonces, eso significa, en buen castellano, utilizar recursos del Estado para actividades privadas. Por menos que eso, hay 2 presidentes presos en Costa Rica. Por menos que eso. Por el 1% de lo que está aquí denunciado en esta denuncia, hay 2 presidentes presos en Costa Rica, sobre la base de una investigación y de un ministerio público que sí tuvo la voluntad para actuar y para encauzar a expresidentes que malversaron fondos. Bueno, hay muchas preguntas que han llegado por Twitter. Muchas dicen, bueno, no muchas, pero algunas dicen, pero si se saben que ellos mismos controlan la justicia, ¿qué objeto tiene esto? Hay uno que va un poquito más allá porque pregunta, si aquí no hacen justicia, ya que están blindados, ¿pueden ustedes llevar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, el tema de la jurisdicción, en principio la jurisdicción nacional, y a pesar de las aprehensiones naturales que hay en la ciudadanía, lo que ha hecho Alianza País es asumir una responsabilidad, su cuota de responsabilidad en lo que tiene que ver con el reclamo ciudadano de que se establezcan las responsabilidades del déficit fiscal que hay hoy en la República Dominicana. Lo que nosotros decimos, nosotros hemos cumplido nuestra responsabilidad, las autoridades tienen que cumplir la suya o someterse al escrutinio ciudadano. No hay, al menos habría que verlo con detenimiento, pero no hay posibilidad o no hay mucha claridad respecto de la viabilidad de una acción de esta naturaleza ante la Comisión o el Sistema Interamericano de Administración de Justicia. Vamos, ¿sí? Uchi, antes de seguir con la entrevista, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con las preguntas que ustedes nos están enviando por Twitter. Hay muchas inquietudes con relación a este tema. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con el presidente de Alianza País, el doctor Guillermo Moreno, y con el doctor Cristóbal Rodríguez, experto en Derecho Constitucional, y quien acompañó al doctor Guillermo Moreno a presentar la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra el expresidente Fernández, el exministro Díaz Rúa y el exdirector de OISOE, Félix Bautista. Hay muchas preguntas aquí, pero hay una que dice que ¿cómo se persigue una violación a la Constitución y qué condena prevén los códigos para un caso como ese? Quizás es una pregunta para Cristóbal. El Código Penal tiene un título completo dedicado a los crímenes y delitos contra la Constitución. Pero en el caso específico de la denuncia que hemos interpuesto, hay violaciones a la Constitución y violaciones a un conjunto de leyes importantes que se especifican en el texto, en la cabeza de la denuncia. Ahora, la clave de todo esto es que las denuncias que están contenidas en el documento se traducen en ilícitos contemplados en el Código Penal. El uso de recursos públicos, la sustracción de recursos públicos para favorecer allegados, para favorecer, en este caso, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, está tipificado en el Código Penal como desfalco. Pero también está la prevaricación. Nosotros decimos, aquí hay un conjunto de ilícitos que se llaman desfalco, que se llaman prevaricación, que se llaman asociación de malhechores, que se llama complicidad. Es decir, están todos debidamente descritos para tipificar la traducción jurídica de las actuaciones y de los hechos que se denuncian. Y cada uno de esos tipos penales tiene acompañada una sanción. Lo que nosotros hemos dicho es,
el Código Procesal Penal de la República Dominicana atribuye competencias y establece obligaciones al Ministerio Público para investigar hechos de esa naturaleza. Entonces, ahora, una vez entregado ese documento a la Procuraduría General de la República, ¿cuál es el curso que esto debe tener en la justicia? ¿Qué es lo que ustedes esperan? Bueno, ya está apoderado el Ministerio Público, en este caso en la persona del Procurador General de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito. Es decir, no es la institución solo, hay un responsable, y a ese responsable que lo hemos apoderado. ¿Qué le corresponde a él? Porque él es el competente, porque uno de los implicados tiene privilegio de jurisdicción, abrir la investigación. Se dice encartar este expediente y a partir de aquí entonces iniciar la investigación de esos hechos. Al concluir esa investigación, entonces él deberá apoderar, hacer una acusación formal y apoderar entonces a la jurisdicción de juicio. Finalmente, después que pase por el juez de la instrucción, finalmente iría a juicio. Ese es el curso, digamos, de manera sintética. Pero la base de todo esto es la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público, porque hay algo muy importante. En la República Dominicana ha habido tradicionalmente la visión de un Ministerio Público que tiende a solo actuar cuando le llevan no solamente la denuncia, sino también las pruebas. Y entonces muchas veces quieren que los ciudadanos nos convirtamos en los investigadores. No. En hacer el trabajo de los que cobran un sueldo para hacerlo. Un sueldo para eso, no. En el Estado democrático hay un órgano especializado que se llama el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la investigación de los hechos de violaciones a la ley penal. Pero que todavía depende constitucionalmente del Poder Ejecutivo. Sí, y de ahí todas las aprehensiones que expresan. Por lo menos sí, en sentido general es así. Ahora bien, pero el punto es que a quien le corresponde investigar los hechos que se presumen violatorios de la ley penal es al Ministerio Público, no es al ciudadano. El ciudadano no tiene que convertirse en un detective ni en un investigador. El ciudadano le aporta los datos, le aporta la información, le aporta elementos probatorios si lo tiene, magnífico. Pero a partir de ahí al Ministerio Público le corresponde hacer una investigación. ¿Qué no es posible y qué no es aceptable? Que no se le dé curso a una investigación formalmente presentada sin haberla investigado. Si al final un juez declara que el expresidente Leonel Fernández y el exministro Víctor Díaz Rúa y el ex director de la Oficina de Ingenieros Félix Bautista no malversaron fondos, nosotros seremos los primeros que le pediremos excusa pública. Ahora, que lo diga un juez. Lo que nosotros estamos exigiendo es que frente a este hecho de un déficit fiscal de esta magnitud y con tantos elementos probatorios, eso no puede pasar desapercibido a la sociedad. Y hemos asumido la responsabilidad de apoderar a la autoridad competente para que haga la investigación, para que luego no diga esa autoridad, nadie me denunció esos hechos. Sí. Alianza País ha hecho una denuncia formal y ha indicado unos hechos. Hay quien dice que eso es investigar. Una denuncia política para desacreditar a Leonel Fernández para el 2016. Bueno, pero que respondan los hechos. Nosotros estamos haciendo unos hechos, que lo nieguen que esas obras no fueron sobrevaluadas, que nieguen que no se pagaba nominilla, que el expresidente Leonel Fernández diga ahora. Entonces, cuando yo dije en el 2005, cuando yo dije que se pagaban nominillas del 2005, yo mentí. No se pagan nominillas, entonces vamos a investigarlo. Vamos entonces a hacer esa investigación negando no de palabra los hechos y no haciendo imputaciones personales. Todos nosotros estamos ahora siendo objeto de una avalancha. Hay una campaña. De una campaña de ataques personales, cuando lo único que estamos haciendo es haciendo uso de un recurso que nos ponen las leyes y nos pone la Constitución en las manos, y lo que le estamos pidiendo no es otra cosa que no sea que a las autoridades investiguen. Es más, autoridades que son miembros de ese partido oficial. Le estamos diciendo investiguen. Exacto. Para que esta sociedad tenga una satisfacción, tenga la satisfacción de que se haga justicia, de que no haya más impunidad, de que no haya más borrón y cuenta nueva.
Muchísimas gracias a Guillermo Moreno, a Cristóbal Rodríguez y gracias a ustedes que cada día nos dan su compañía. Mañana viernes los esperamos de nuevo aquí en El Día en Telesistema 11. Así que hasta entonces.